no hay que ser muy pesimista. Vi una foto de una pancarta en Venezuela, en Caracas, antes de venir para acá, en internet, que decía: las cosas no están tan mal en Venezuela. En Argentina manda la mujer de un muerto. En Corea manda el hijo de un muerto. En Cuba manda el hermano de un tipo que está medio muerto. Aquí ya directamente mandan los muertos. Mi querido Carlos Alberto, siempre un placer tenerla acá en el programa. ¿Verdad que sí? Gracias, Roberto, por invitarme. Estaba diciendo cuando hacía la presentación, o sea, uno usualmente recibe los libros, los lee de compromiso y pues nada, habla del libro. Y me llegó el libro hace un par de días, empecé a leerlo, y lo quería atropellar para cuando tú estuvieras acá, bueno, pues poder decirte, mira, leí esta parte y esta otra, y más o menos lucir informado. No lo atropelles, léelo poco a poco porque... Exactamente, eso es lo que decidí, porque es tremenda novela. Bueno, yo trato de hacerla... Lo primero, un libro, una novela tiene que ser interesante, tiene que capturar al lector. Entonces aquí, desde que comienza, es el intento de secuestrar al lector y que le interese saber qué le va a pasar a ese personaje. Quiero decirte que es una historia de ficción en medio de un panorama real. Que comienza, es decir, la historia real comienza cuando en 1948 hay una reunión en el Waldorf Astoria y en ese momento se está formando la CIA, pero todavía no existe la CIA, sino hay un proyecto y hay uno de esos agentes que viene de la OSS que va a ese hotel a ver qué es lo que está pasando allí y se encuentra una reunión de 1.500 intelectuales de primer rango, presididos de manera ad honorem por Einstein, y sabe y se da cuenta este hombre que eso todo es una manipulación de los soviéticos, que es el Congreso Mundial por la Paz, que es todo una operación de los soviéticos. Y sale corriendo a ver a Truman y le dice al presidente Truman: hemos ganado la guerra y es inútil. Todas las percepciones, la batalla por las percepciones la estamos perdiendo porque los soviéticos se están apoderando de la imaginación política de este país. Hay un personaje en la novela que no aparece porque ya está muerto cuando ocurre todo esto, que es Willy Münzenberg, que es un alemán comunista. Nosotros vemos el mundo entero. Pero nada más que para beneficios de los televidentes, esto no son cuestiones ficticias. O sea, tú estás hablando, dentro de un marco real. Yo estoy colocando unos personajes de ficción. Exactamente. Pero el marco es real. El marco es real y cosas que existieron. Y cómo Estados Unidos, dentro del principio de la Guerra Fría, tiene que hacer algo para enfrentarse a la gran operación de relaciones interpúblicas de la Unión Soviética, que son los Congresos Mundiales por la Paz. Y ellos no saben cómo luchar contra eso, porque están luchando contra realmente la pedagogía política de un hombre al que asesinó a Stalin, pero que había sido amigo de Lenin, que es Willy Münzenberg, que es el tipo que crea el aparato propagandístico. El aparato propagandístico en el mundo entero. El hombre que, si nosotros seguimos hablando de Sacco y Vanzetti, fue porque Münzenberg lo puso en el radar. Si nosotros vimos de muchachos, yo lo vi de muchachos, el acorazado Potemkin, es porque Willy Münzenberg impulsó esa película. Y si leímos los 10 días que conmovieron al mundo, fue porque Willy Münzenberg lo convirtió en un bestseller. Entonces, ese genio de la propaganda política, que en este caso propaganda política prosoviética, apabulló a las democracias occidentales que no sabían cómo enfrentarse a eso. Tengo que decir, nada más que abrir un paréntesis, no es que la inteligencia rusa de los años 30, que de alguna manera con él y otros intelectuales rusos, que después Stalin se encargó de matarlos a todos, ¿no? Eran realmente geniales, era mucha gente que estaba alrededor de Trotsky, etcétera, eran geniales. Bueno, eran geniales y aquí es el enfrentamiento, y el enfrentamiento pasa por Cuba, por cierto. Hay un momento en el que en el esfuerzo por tratar de enfrentarse a los soviéticos en estos, hay dos personas que van a Cuba a tratar de organizar a los intelectuales cubanos. ¿Y sabes quién es una de los cabezas que lucha contra los soviéticos? ¿Quién? Raúl Roa. Wow. Ahí aparece, y aparece también... ¿Esto es un hecho histórico? Es un hecho histórico. ¿Qué cosa? Además, te metes en el asesinato de Mella. En el asesinato de Mella porque el asesinato de Mella no es como lo cuenta oficialmente, pasó de otra manera y tiene que ver con... Tina Modotti fue cómplice, no solo era la amante de Mella, era la amante del asesino de Mella, simultáneamente. Entonces todo eso está contado y está contado por medio de un personaje que es un trotskista. Yo no te voy a... Yo quiero que tú lo leas hasta el final
porque el final es sorprendente. Sí. Y es sorprendente y es real. El libro está dedicado a Joaquín Maurín, que fue una persona que yo estimé mucho, que fue un viejo trotskista español, que fue el fundador del Partido Obrero de Unificación Marxista. Estuvo 10 años preso en las cárceles de Franco y Franco no sabía que él estaba preso, estaba con una documentación falsa. La historia es la historia de Casablanca, prácticamente. La mujer de él, durante la Guerra Civil y después durante la Segunda Guerra Mundial, se enamora, ella no sabe ella cree que su marido está muerto, que lo han matado los nacionales, y se enamora de un periodista alemán que tiene un pasaporte noruego, que es Willy Brandt. Y Willy Brandt, en un momento dado, saben ellos dos que Joaquín Maurín está vivo en una cárcel con un nombre cambiado. Wow. Y entonces ella... Es parte también de la trama. Bueno, no es parte de la trama, pero está... Es decir, Maurín aparece en la novela porque el gran esfuerzo contra Stalin viene de los trotskistas. Claro. Y son los que pasan por él. Exactamente. Julián Gorkin, por ejemplo, que es el hombre que utilizan en el mundo de habla hispana. Esto realmente es a nivel planetario y el esfuerzo lo dirige Arthur Koestler. Entonces, es ese mundo maravilloso de los años 20, de los años 30, de la Guerra Civil Española, que fue un movimiento, fue un episodio básico en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la pugnacidad entre la Unión Soviética y Occidente, y en este caso los Estados Unidos. Está muy presente Atenas, porque en Atenas, es cuando los aliados entran en Atenas para liberar Atenas, tienen que fajarse a los tiros, por supuesto, con los comunistas. Con los comunistas, y con los nazis por una parte y con los comunistas por otra. Exacto. Y ahí comienza la Guerra Fría, prácticamente ahí en Atenas. En Atenas. Y también el asedio a Turquía. Yo creo que, además, es una novela de amor. Es una novela de amor y de amor es... Por eso en la cubierta del libro aparecen dos personas enmascaradas, porque son dos personas que uno cree que son una cosa y son otra. Y que forman... Tiempo de canalla. Tiempo el amor, de canalla. La traición y la muerte en la Guerra Fría. Claro. ¿Tú has encontrado que esta es la mejor manera de decir las cosas que tú tienes que decir? ¿Es más efectiva? Yo he encontrado que es la manera más divertida de decirlo. Realmente este libro comienza, cuando yo estoy escribiendo otra vez Adiós, hay un capítulo del libro que me doy cuenta que ese capítulo es lo suficientemente importante como para desarrollarlo en una novela que es esta Tiempo de canalla. Que los capítulos, cuando uno empieza a escribir, tiene vida propia lo que uno va a Tiene escribir. vida propia. Bueno, extraje ese capítulo y ese capítulo aparece aquí, que es el paso por La Habana en medio de la lucha de... Yo creo que la Guerra Fría, que hoy en día está de moda la Guerra Fría, y hay series de televisión, y empieza a verse como un episodio realmente tan importante y tan extraordinario, como que cambió el mundo. Nosotros hemos sido testigos de una de las cosas más estremecedoras del mundo, que fue la desaparición de la Unión Soviética, el colapso del comunismo, el fin del marxismo como una referencia teórica. Todo eso ha ocurrido ante nuestros ojos. Y eso forma parte de un enfrentamiento político que existió, porque un enfrentamiento político... Que comienza en la década de los años 30. Comienza. Y es lo que tú básicamente empiezas de alguna manera... Empieza la década de los años 20, de alguna manera. Empieza con la muerte de Lenin, yo diría. Con la muerte de Lenin, no, y antes, es decir, en Cuba empieza, por ejemplo, cuando Fabio Grobart, que es un joven polaco de 20 años, llega a Cuba a formar el Partido Comunista. Estamos hablando de 25, 26. En el año 25. En el año 25. Ajá. Pero ¿por qué es importante un muchacho polaco de 20 años? Porque el jefe en ese momento de la GPU, o de los servicios de inteligencia soviéticos, era un polaco. Y tenía una relación directa. Y por eso ese muchachito de 20 años, que era muy listo, se convierte un poco en una de las figuras importantes en la creación del Partido Comunista Cubano, donde ya mi personaje figura y empieza a vincularse a la Unión Soviética. Hay que decir algo, Roberto, que es interesante. Los partidos comunistas tenían tres tipos de militancia. La militancia abierta, que era la de los que todos sabíamos que eran comunistas. La militancia secreta, que formaba parte de otros partidos y practicaban lo que llamaban el entrismo, entraban en el Partido Ortodoxo, en los demás partidos políticos, para penetrarlos desde dentro.
Y había una tercera militancia que era la directamente del KGB, es decir, los comunistas que se formaban en la Unión Soviética dentro del KGB, eso no los conocía nadie. Y esa gente era muy importante porque para la Unión Soviética cada partido comunista en el mundo no era otra cosa que un mecanismo de defensa de la Unión Soviética. Es decir, no era solidaridad con los hermanos, no. Era un escudo que había en Cuba o que había en México o que había en Argentina, organizado por la Unión Soviética para proteger a la madre patria. Ni siquiera la visión troquista de la revolución permanente, ni crear otros frentes revolucionarios en el mundo, es lo que tú dices. Esa visión queda total y completamente contaminada con Stalin, y lo que terminan siendo los partidos comunistas eran escudos para tratar de proteger a Stalin y a la Unión Soviética, punto. ¿No? Eso es lo que era. Y este libro no narra. Ese libro lo cuenta, y cuenta una historia de amor, una historia un poco perversa. Hay un elemento ahí de sadomasoquismo, que yo creo que es interesante y que al final encuentra su sentido en el libro. Lo voy a leer. Carlos, muchísimas gracias. ¿Verdad que es un verdadero placer? Y aquellos que les gusta, pues nada, la novela, van a disfrutarla como novela. Aquellos que les gusta la historia, la van a disfrutar como historia. Aquellos que quieren aprender, como yo, tienen que leerla despacio porque tiene cualquier cantidad de información dentro de un marco, como decía Carlos Alberto al principio, de un marco total y completamente histórico. Empieza esta trama que se desarrolla, que empieza en los años 20 y que tiene que ver con la Guerra Fría y cómo se van conformando algunos movimientos. Revela una cantidad de información de que a veces que nosotros nos imaginamos cosas, pero no la tenemos muy segura. El que le guste el género, al que le gusta la historia, no se puede perder Tiempo de Canalla. Para mí, no digo que es una de las mejores novelas que por lo menos, pero lo que yo empecé a leer es una de las que más me gusta de la que tú has escrito. Bueno, pues me alegro mucho. ¿Cómo que no? Muchísimas gracias. Carlos Alberto Montaner, Tiempo de Canalla. Muchas gracias a todos, a ti, y regresamos hablando de Tiempo de Canalla, ¿no? Nosotros cubanos estamos metidos en Tiempo de Canalla hace 55 años, Dios mío. Alguien me preguntó, ¿es la biografía del Tiempo de Canalla? No. La nuestra. La nuestra, no. Son otros canallas. Son otros canallas, pero que nos han estado rodeando todo el tiempo. René Gómez Manzano, regresamos con él.